Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe, el Ministerio de Alcance de Isleta Lutheran Mission Human Care en El Paso, Texas. Yo soy Carla González y es un gran gusto estar una vez más aquí con ustedes. Hoy me acompaña... Es un gozo estar otra vez con ustedes y contigo, Carla. Yo soy Luz Soto. Luz, mucho gusto de que estés aquí, de que estemos aquí otra vez, Luz, para compartir la palabra, para hablar de ella y para que se incremente nuestra fe como Dios lo prometió. Le damos muchas gracias a Miguel Muñoz, que es quien hace posible toda la tecnología para que este y todos los demás episodios lleguen a usted. Y le damos muchas gracias a Dios nuestro Señor, que ha proveído su palabra, su Espíritu Santo que está con nosotros y que por eso sabemos que este episodio es importante, porque Él está presente, porque su palabra está con nosotros y eso es lo que importa. Aquí puede estar sentada cualquier otra persona, puede usar la tecnología cualquier otra persona, pero lo más importante es que siempre esté la palabra de Dios y Él con nosotros, y eso es algo seguro. Y luego le damos muchas gracias a usted, ¿verdad? Por sintonizarnos otra vez. Es un gran gusto. Le invitamos a que escuche todo este episodio. Y muy interesantemente, Luz, si no han escuchado los 2 episodios pasados, parece que estuviéramos hablando como de una serie, pero bueno, es que seguimos el año litúrgico para las escrituras y por eso los 2 temas pasados van muy bien en conexión con este tercero y yo creo que así van a seguir, pero si no los ha escuchado, escúchelos, compártalos con alguien y pues una vez más, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. El tema de hoy se llama Siguiendo a Jesús, siguiendo a Cristo. Y vamos a hablar un poquito sobre qué significa eso, Luz. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Él? Y más importante, ¿qué nos va a costar ser sus discípulos? Seguirlo a Él. ¿Qué nos va a costar? Entonces, pues, sin más introducción, ¿qué tal si empezamos con una oración? Vamos a nuestro Padre en oración. Te damos las gracias, Padre, por este día que nos has bendecido, por que todos todavía estén en lugar y el mundo sigue dando vuelta alrededor del sol y la luna alrededor del mundo, porque así lo has destinado tú, así es como tú nos sigues haciendo. Y te pedimos que estés aquí con nosotros, aquí en este estudio, y que lleves tu palabra a todo aquello que nos escuchan para que ellos puedan ver tu gracia, tu amor, tu misericordia y cómo a través de tu Hijo Jesús tú has respondido nuestra necesidad de ser salvados, redimidos y de ser justificados en tu nombre a través de tu sangre en tu Hijo Jesús. Le pedimos a Espíritu Santo que esté con nosotros, que abra corazones y oídos y mentes para que la fe se enflorezca y crezca en todos aquellos que nos escuchan. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. En este año, Luz, hemos estado estudiando el Evangelio en la iglesia, en la mayoría de la iglesia cristiana a través de todo el mundo. Hemos estado llevando el Evangelio a través del libro de Lucas. El libro de Lucas es este evangelio, este recuento que colectó este gran investigador que fue Lucas y que tomó a gran detalle que a veces no se nota en los otros evangelios y se nota más en este, ¿verdad? Muy descriptivo, da muchos detalles, porque Lucas, a pesar de que no fue un original discípulo de los 12, después creyó y después se dio a la tarea de hacer esta investigación y a escribir este libro y escribir el libro de los Hechos. Entonces, hago esta mención porque el día de hoy vamos a estar leyendo de Lucas 14, 25 al 33.
Y como les mencionaba en los 2 episodios pasados, también hemos estado leyendo de Lucas y estudiando de Lucas. Y así ha sido, ¿verdad? Por varios episodios ya. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí con usted, yo lo invito a que la abra en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33, y dice así: lo que cuesta seguir a Cristo. Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla, y todos los que sepan comenzarán a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios. Se oyen duras las palabras que está diciendo Cristo aquí a todos los que lo están acompañando. No solamente los 12 seguían a Cristo, no solamente los 12 eran discípulos de Cristo, nomás que esos 12 fueron los que Cristo apartó para hacer lo que me gusta llamar clases más intensivas, ¿verdad? Eran su high honor, sí. el honors, la clase de honores, pero todavía tenía muchos más, ¿verdad? Y aquí está él empezando a hacer, especialmente porque estos se llaman los discursos de la jornada de Cristo. Estos están pasando mientras Cristo se está moviendo a Jerusalén, y ya sabemos qué es lo que está pasando cuando Cristo se está acercando a Jerusalén. Se está acercando a su sufrimiento, a su traición, a su abandono, a su muerte por nosotros. Y estos discursos está empezando a hacerle saber a la gente no solamente que es difícil seguirlo, pero que la dificultad se va hasta el punto de la muerte, ¿verdad? Claro. Pero las palabras que usa aquí Jesús, por ejemplo, estamos hablando de un Dios que les dice que los 2 más grandes mandamientos es: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu fuerza, ¿verdad? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí les está diciendo: al que no odia, al que no se aparta, se separa de sus familiares, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, no es digno para ser discípulo de él. Sí. ¿A qué se refiere, verdad? Exactamente, se refiere a vas a seguir a Jesús, abandona toda tu familia. Y me gusta mucho que hayas dado exactamente en el punto clave. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, les dijo: un nuevo mandamiento les doy, ¿verdad? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y el primer mandamiento de los 10 mandamientos, y luego cuando les da este nuevo, no deja de ser el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, por encima de todas las cosas, por encima de cosas materiales, por encima de cosas como tu familia, como tus bienes, como tu salud, por encima de ti mismo. Entonces, son palabras muy duras y muy directas, pero yo lo he repetido incontablemente aquí. Esa es una de las características que más amo de Dios, que Dios es sincero, es abierto, es honesto, es directo. Él nunca nos da mensajes ocultos o mensajes que se pueden transversar o no. Dios es un Dios transparente, claro con nosotros.
Y aunque a veces sus palabras, como en el día de hoy, en la lectura de hoy, se escuchan duras, debemos de siempre tomar en cuenta el contexto que está antes de esta escritura, el que está después, el contexto de todo el libro, el contexto de toda la Biblia. Dios es amor. Entonces, si un Dios que es amor me está diciendo estas palabras duras, ¿cuál es el contexto? El contexto es que cualquier cosa que te separa de Él, que es amor perfecto, tú debes renunciar a ello. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada en la lectura hablábamos de la comida a la que fue Jesús invitado en la casa de un fariseo muy importante. Y Jesús les da un mensaje un poco parecido, Luz, o más bien parecido. Les dice, cuando hagas un banquete, no invites a tus hermanos y a tus vecinos y a todos aquellos que tú quieres y que te pueden pagar. Invita más bien a los que no pueden darte nada, a los que sufren de enfermedades, a los que son odiados por el mundo, a ellos invítalos. Entonces se queda uno con el pensamiento y dice, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿me está diciendo que yo abandone a mi familia? No, lo que nos está diciendo es que tú debes de basar tu vida en Él y la vida en Él es para vivirla entre aquellos que también son creyentes y con ellos ir avanzando hacia la eternidad, porque lastimosamente los que no creen y los que viven según el mundo te van a querer arrastrar al mundo. Y si no te agarras tú de Cristo, del amor que tienes en Cristo, diciendo, a Él lo amo primero antes de todo, te van a poder arrastrar. Tú tienes niñas chiquitas que ya una de ellas ya está entrando al tiempo donde es que tengo que ser como mis amigas, me tengo que vestir como ellas. Si ellas están hablando de esta manera, yo voy a hablar también. Y muchas veces les decimos a nuestros niños, ¿verdad? Les decimos, tienes que tener cuidado con quién te juntas. Porque enséñame con quién te juntas y yo te diré quién eres tú. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros ese hábito de estar copiándonos unos a otros, ¿verdad? Y ese es un problema cuando somos creyentes, porque nosotros ya no somos de este mundo, somos fuera de este mundo y debemos de ser completamente diferente al mundo que está alrededor de nosotros. Y por esa razón Dios nos está diciendo, para seguirme a mí, tienen que darse ustedes cuentas, no solamente que son diferentes, pero que esa diferencia los van a poner en tiempos, en momentos donde van a ser, tratar de ser arrastrados, arrancados de mi amor. Y ustedes se tienen que agarrar. Y aunque quiera decir que me quedo sin amigos, todos piensan que soy rara, ¿verdad? Me miran como si fuera algo fuera de este mundo, porque lo somos. Sí. Y fíjate, Luz, me gusta mucho siempre cuando leemos una lectura que puede fácilmente ser tomada en un extremo y muy radical. Me gusta también mucho balancearla con otras escrituras y decir el por qué Dios, el por qué en los evangelios nos habla tan fuertemente. La semana que hablábamos sobre la disciplina, leíamos una lectura en Hebreos que dice que Dios a todo al que recibe como hijo lo castiga y lo azota. Entonces tú dices, espérame tantito porque esto es algo muy duro, no quiero entonces, ¿verdad? ¿Para qué voy a querer acercarme a un Dios que me va a castigar y que me va a azotar? Y entonces explicábamos por qué Dios tiene que ser tan radical, porque es mucho lo que está en juego, es mucho lo que se puede perder. Es tu vida eterna separada de Él. Entonces, Dios tiene que usar a veces un lenguaje tan tajante con nosotros para que nosotros entendamos la gravedad de lo que va a pasar. Y en la lectura de hoy dice, esto es lo que cuesta seguir a Cristo, porque Dios sabe que en el momento que un hijo de Él se decide y dice, voy a seguir a Cristo, me voy a convertir en su discípulo, este es mi maestro, yo voy a aprender su doctrina, la voy a creer y la voy a vivir. Este se va a convertir en mi modo de vida. Él sabe que en ese momento Satanás va a empezar a atacarte y va a traer a tu vida todo aquello que quiere jalarte hacia el mundo, ya sean vicios, adicciones, placeres y, tristemente, hasta tu propia familia.
va a usar a muchos de tu familia para arrastrarte de ahí. Pero me gusta mucho un versículo que está en Jeremías 15:19, que dice, haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces, a la luz de versículos como este y como la enseñanza de la semana pasada, entendemos que Dios no nos está diciendo, ¿sabes qué? Cierra las puertas de la casa a tu familia, no los dejes nunca volver a entrar, abandónalos, ódialos, bloquéalos de tu WhatsApp y de tus textos, ni siquiera respires el mismo aire que ellos respiren. No, lo que nos está diciendo es que alertas porque va a haber un costo de seguirme y va a ser que vas a ser jalado en dos direcciones opuestas toda tu vida. El mundo va a tratar de jalarte hacia él, pero lo que tú tienes que hacer es que ellos se vuelvan como tú. Tú no te vuelvas como ellos. ¿Y cómo hacemos esto? Con amor. Enfocándonos en Cristo. Dice aquí, ¿verdad? Levanta, cada quien va a levantar su propia cruz. Tú no vas a levantar la mía y yo no voy a levantar la tuya. Somos dos personas diferentes, tenemos diferentes cosas en nuestras vidas que nos atraen, que nos trata de quitar, de sacarnos, de movernos de nuestro enfoque en Cristo, ¿verdad? Y esa es la cruz. Dices que nos está, y eso es lo que siempre me gusta recordar a todo creyente, especialmente a los que apenas están empezando a cambiar su vida, ¿verdad? Quiero seguir a Dios más, quiero más. Siempre tenemos que acordarnos que en nosotros mismos hay una guerra civil. Esa es la cruz, porque no solamente el mundo te está tratando de jalar hacia el mundo, pero hay parte de ti que quiere ir con el mundo. Claro. Y allí está la pelea. Y la verdad es más difícil pelear contra ti mismo que pelear con tu hermana que te está tratando de llevar a las fiestas los fines de semana, a ver con quién te puede, para que te acuestes con él, ¿verdad? Tú misma estás peleando contra esos deseos de carnales, esos deseos de la piel, de nuestra naturaleza pecaminosa que cargamos con nosotros. Somos santos, pero también somos pecadores al mismo tiempo. Y a veces se nos olvida eso y decimos, no, es que yo estoy bien, estoy perdonada. Y si no te pones trucha, sí. Si no te pones trucha en eso, de que no solamente el que no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, pero también el que no odia a sus propios deseos, su propia, exactamente, te vas a perder, te vas a ir a donde el mundo te llama, ¿verdad? Y esa es la cruz que cargamos. Fíjate, Luz, ayer estaba en una clase y nos decía el pastor de la clase de ayer, nos decía, nosotros no tenemos que ir por el mundo diciéndole a la gente que es pecadora. Todos sabemos. Todos sabemos. Porque bajo los estándares de esta fe cristiana, esta fe te enseña que, sí, y hoy lo leíamos en un devocional, que oíste que se te dijo que no mataras, mas yo te digo que si tú tienes un pensamiento de coraje contra alguien, es como si ya lo mataste. Se te dijo que no adulteraras, que no fornicaras. Mas yo te digo que si tuviste un pensamiento y miraste a alguien con un deseo lujurioso, ya adulteraste. Entonces, sabemos que no hay ninguno libre de pecado, solo Cristo, ¿verdad? Entonces, al reconocer eso, yo reconozco que en mí habitan deseos impuros, malos pensamientos, deseos en mí misma que son contrarios a lo que Jesús quiere para mí, a lo que Dios quiere para mí, no porque a Él se le haya antojado, sino porque Él sabe que eso es por mi bien, ¿verdad? Él quiere una vida santa para mí porque eso es por mi bien. Por eso Él fue a la cruz, para darme una vida santa. Y esa es la lucha entre uno mismo. No se trata de que te veas al espejo y digas, te odio, Carla, no me gustas, todo está mal en ti. No, se trata de que te veas al espejo de la ley y digas, yo sé que estás batallando con esto, yo sé que luchas con estos pensamientos y con estos deseos. Tráelos cautivos a Dios, a la cruz. Esa es la cruz que vas a cargar. Esa es la cruz que vas a tomar todos los días. La cruz
de tus pensamientos pecaminosos, de tus adicciones, de tus deseos impuros, de tus pensamientos malvados, de tu desobediencia, de tu desconfianza, de tu deshonestidad, de tu falta de integridad. Y los vas a traer al pie de la cruz y los vas a tomar y le vas a decir a Jesús, ayúdame con esto. De eso significa, de ver esas cosas por como son, de verlas malas, no que sean buenas. Ay, está bien, puedo vivir con esto y no va a pasar nada. Porque en el momento en que ignoramos eso, nos va a arrastrar al mundo. Un poquito que abramos la puerta y que lo vayamos dejando y dejando, aquello nos va a jalar y nos va a arrastrar. Y ese es el costo del que estamos hablando hoy. Y muy sabiamente nos dice la lectura del día de hoy. Piensen en estas cosas antes de aventurarse en esto, antes de entrarle, porque hay un costo, no les puedo mentir. Siéntense y piénsenlo para que luego no se queden a medio camino, ¿verdad? Y fíjate que hay muchos de nosotros que es exactamente lo que pasa. Ahorita que en los últimos 5 o 10 años, una de las cosas que se ha visto mucho es muchos pastores, muchos Sí. artistas cristianos, escritores. Uno de mis favoritos escritor que escribió, no me acuerdo, pero en un libro sobre pareja, cuando nos casamos, cómo llegar a un estilo de vida, de matrimonio antes en Cristo, ¿verdad? Muchos de ellos se han alejado de la fe. Y se han alejado de la fe porque sí, se llegó a un punto donde se dieron ellos cuenta de que no quieren soltar algo que se tiene que soltar para seguir siguiendo a Cristo. Y no prefieren, pero miran que la solución más fácil es, bueno, ni modo, ahí dejo la torre media construida. ¿Y sabes qué era lo que yo decía ahorita, retomándolo y conectándolo con lo que estás diciendo ahorita, Luz? La lectura de hoy dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Y decíamos, ok, y muchas denominaciones cristianas dentro del cristianismo tristemente enseñan que esta es una cruz que tú puedes cargar solo y por ti mismo. Y eso es imposible. Por eso decía yo ahorita, se trata de reconocer aquello en tu propia vida, traerlo a los pies de la cruz y decirle a Dios, Señor, ayúdame a cargar esto. Tómalo, llévatelo de mi vida, porque si no hace la obra Jesús, no se va a hacer la obra. Es verdad que nosotros vamos a construir una vida de fe, nuestra fe va a ir creciendo, nos vamos a alimentar, vamos a ir creciendo como discípulos de Cristo, pero bien claro que quede que esta no es una obra que hacemos nosotros. Leíamos también hace unas semanas, el autor y el perfeccionador de nuestra fe es Cristo. Él es el que comienza la buena obra en nosotros y Él es el que la va a terminar. Entonces, la lectura de hoy no es una lectura sencilla y no es una lectura fácil, pero recordemos que siempre tiene que ir envuelta en el contexto de que Dios es amor, Dios es sabio, Dios quiere muy bien, mi bien, Dios es claro, directo y honesto conmigo y me está diciendo que es cuando yo sigo al maestro, cosas adversas y contrarias a su fe, a la doctrina, van a venir a mi vida y me van a querer jalar. Entonces, yo tengo que estar preparado para eso. Yo tengo que saber eso y saber lo que me va a costar para entonces no ir a apostarle a esto sin tener con qué pagar. El otro ejemplo que usa la lectura de Lucas es una guerra. Dice, ¿cuál rey se avienta a una guerra sin ni siquiera conocer al enemigo? Yo tengo 10,000 soldados, mi enemigo tiene 20,000. ¿Quién se adentra en una guerra sin saber a lo que va? Entonces, muchas veces, y sobre todo en denominaciones donde nos enseñan la doctrina de la prosperidad,
Ujú. No nos gusta hablar de este tema de que, ok, en el momento en que yo siga a Cristo, me convierta en su discípulo, te estás enlistando en una guerra. Una guerra en contra del mundo, una guerra en contra del pecado, en contra de la muerte, en contra de Satanás y todos sus secuaces. Ahora, no tienes que temer, porque la guerra está ganada, pero vamos a batallar durante la vida. Y esa es vuelvo y lo repito una y otra vez. Ese es uno de los aspectos más maravillosos de Dios, que Dios es claro con nosotros y nos está diciendo, mira, todo esto viene porque ahora vienes siguiéndome. Pero ¿qué dice el otro versículo? Tengan fe, tengan esperanza, tengan gozo. En el mundo van a tener sufrimiento, pero yo he vencido al mundo. Pero yo estoy con ustedes todos los días de su vida. Y muchas veces, Luz, no hablamos de esto, pero la realidad es que todos los seres humanos ahorita en el mundo estamos en una guerra, en una batalla. Dígame quién no se va a enfrentar a la muerte. Ninguno de nosotros podemos decir eso. No. Que, oh no, yo voy a vivir Por para siempre. siempre, ¿verdad? Físicamente todos nosotros estamos en lo mismo. Vamos a morir, Ujú. ¿verdad? Nos vamos a enfermar, vamos a envejecer, vamos a sentir el dolor de cuerpos desgastados. Ujú. Y la debilidad que es muy difícil para nosotros, no importa la edad, porque un niño de 3 años, bueno, tenía 6, mi hermano a los 6 años se aventó de un jungle gym, de la, ¿cómo se dice? Los playgrounds. ¿De unos jueguitos? Sí, Ajá. unos jueguitos que están en el parque. Ujú. Se aventó porque puede volar. Ujú. Obviamente no se quebró el brazo, ¿verdad? Pero un niño de 6 que piensa que puede volar, ese es nuestro pensamiento, que nosotros tenemos habilidad fuera de lo que de veras tenemos. Y luego un señor de 96 años que trata de levantar algo de 50 libras y ya no tiene la El fuerza músculo. de huesos ni la fuerza de músculo, ya no tiene eso para... ¿Y qué hace? Se tira la espalda si no se la quiebra, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ese pensamiento de que nosotros podemos por nosotros mismos. Y estaba pensando en esa cruz que estamos hablando, ¿verdad? La cruz de darnos cuenta, yo tengo partes de mí que me quieren arrastradas al mundo. Las traemos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y sí, le pedimos, quítame esto, Ujú. pero a veces no lo hace. So que decimos, ok, entonces Dios quiere que me esté metiendo en eso, si no me lo quita. Y eso no es. Pablo, en capítulo 12 de su segunda carta a Corintios, habla sobre lo que él describe la espina. Un aguijón. Un aguijón en su lado, a su costado, ¿verdad? Ujú. Y que 3 veces le pedí a Dios que me lo quitara y 3 veces me lo negó. Hasta que Dios le contestó, y esto es en versículo 9, mi gracia es suficiente para ti, porque mi fortaleza se ve en tu debilidad. Es como la luz que pega al espejo, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo el espejo y vemos la luz. ¿De veras estamos viendo la luz? No. No. Estamos viendo el reflejo de la luz, ¿verdad? Pero si vemos la luz derechita, estamos viendo la luz. Nosotros somos ese espejo que tratamos de usar nuestras propias habilidades y fuerzas Ujú. para ser un cristiano fuerte, ¿verdad? Y amarrarnos en eso en vez de enfocarnos en la luz, no en el reflejo que somos nosotros. Sí. La luz en nuestra debilidad, en nosotros reconocer que yo no puedo cargar esta cruz sola. ¿Verdad? Nosotros no podemos cargar con nuestras propias inhabilidades, nuestras propias debilidades, nuestras faltas, todo eso que nos quita de Dios, que nos aleja, que nos trata de arrancar y mover hacia el mundo. Ujú. Yo no puedo lidiarlo. Y la belleza de todo, Luz, es que no tenemos que. Jesús fue a la cruz y derramó su vida, su sangre, por el pecado de nosotros, porque Él era el único que podía hacerlo. Uh-huh. Entonces, en otra lectura en Hebreos dices, ustedes no han llegado al sufrimiento hasta el punto de derramar su vida y no tenemos que.
Jesús ya hizo el sacrificio para pagar por la deuda del pecado, para derrotar a la muerte eterna, y nosotros no tenemos que hacerlo. Pero, ¿por qué el lenguaje tan duro en la lectura de Lucas el día de hoy? Porque tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que en el momento en que nosotros prefiramos, elijamos y sigamos a Jesús en lugar de seguir al mundo, eso va a ser tomar una cruz todos los días. Va a ser decidir todos los días verme como soy, aceptar como soy y aceptar como Él es y amarlo y tomarlo y abrazarlo como Él es y vivir confesando a Jesús hacia un mundo que me va a rechazar. El mundo indudablemente nos va a rechazar, pero no importa porque el mundo también lo rechazó a Él. Y aún más, Él ya venció el mundo. Y en eso sabemos que somos como el maestro. Verdaderos discípulos se parecen a su maestro. Y no es un tema fácil. Hemos hablado últimamente de temas difíciles, pero es un tema con mucha esperanza, porque es un tema que vuelvo a lo mismo. Dios nos habla claro y al final de cuentas envuelve todo esto en su gracia. Qué bueno que tú mencionabas esa lectura de 2 de Corintios, donde Dios le dice, mi gracia es suficiente, porque en tu debilidad es donde se demuestra la fortaleza de Dios, su verdadero amor, su verdadero poder. Es muy probable que en tu día a día, en mi día a día, vamos a perder una que otra batalla en contra del mundo, en contra del pecado, en contra de Satanás, porque aún estamos en la carne, pero nunca te desanimes, porque en realidad la guerra la ganó Jesús y la ganó por ti, para que entonces cuando tú eres enfrentado por el mundo, por el miedo, por cosas materiales y aún hasta por familiares que se burlan, que te rechazan, que te quieren jalar hacia el mundo, tú tengas la fortaleza de Dios para decir, no me voy a doblar. Voy a seguir en este camino porque a fin de cuentas Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esperemos que en estas palabras de confort, de saber que su gracia es suficiente, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y que Él venció por nosotros, tú y yo y todos los que estamos escuchando encontremos la fortaleza diaria para seguir a Cristo, para seguir siendo sus discípulos y para seguir pagando el precio de lo que cuesta y para tomar nuestra cruz todos los días y seguir hacia adelante. Ojalá que este episodio haya sido de gran bendición. Escuchen los 2 episodios anteriores que van mano a mano y los esperamos también la semana que entra para seguir aprendiendo juntos sobre la palabra de vida. ¿Qué tal si cerramos con una oración? Vamos, pues. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Y te pedimos, Padre, que así como lo has dicho una y otra vez, esta palabra vaya a todo aquel que la escuche, que siembre fe adentro de corazones, que crezcan las raíces y que empiece a dar fruto en todos aquellos que ven hacia ti, Padre, que les dé ánimo y respiro y una aseguranza de que no están solos, que tú estás al lado de ellos y que en ti todos somos un solo cuerpo. Y te damos las gracias por tu Hijo Jesús, que hizo todo esto posible. A través de Él podemos venir hacia ti, podemos estar a frente de ti, pidiendo tus bendiciones, alabando tu nombre y esperando con gozo y ansiedad el día que estaremos en tu presencia por toda la eternidad. Todo esto lo levantamos y se los damos a nuestro Salvador, Jesús, Redentor, que dio todo por nosotros. Y ahora nosotros, ayúdanos a dar todo para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas, o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.